En primera plana, Carlos Herranz. Bienvenidos a En Primera Plana, un programa de Radio Francia Internacional y de France 24. Esta semana ponemos el foco en el mantenimiento del patrimonio a partir del caso mundialmente conocido del siniestro de Notre Dame aquí en París. Para ello me acompañan tres periodistas del mundo de la cultura en este estudio. Andreas Monterreno, periodista independiente. Bienvenida, Andrea. Gracias, Carlos. Melissa Serrato, periodista cultural independiente. Bienvenida, Melissa. Muchas gracias, Carlos. Y también mi compañera Florencia Ángeles, corresponsal de la W Radio de Colombia. Bienvenida, Florencia. Gracias por la invitación. La relación muy controvertida entre política y patrimonio hoy en Primera Plana. Bueno, pues ya lo saben, hace un par de semanas ese incendio en la Catedral Notre Dame de París ocupó todas las portadas de la prensa mundial y a partir de ahí varias polémicas. Por un lado, bien es cierto, está la investigación del siniestro. Por otro lado, cómo va a ser esa reconstrucción que el presidente Macron quiere realizar en 5 años. Pero por otro lado está la cuestión patrimonial y esa gran duda que tenemos de fondo, si una mayor inversión en mantenimiento del patrimonio hubiera podido evitar la catástrofe. ¿Cómo es la relación de nuestros políticos, de las administraciones públicas con el patrimonio de todos? De ello vamos a hablar hoy en el programa. Antes repasamos algunas de las portadas que nos ha dejado este episodio. Por ejemplo, portadas como la de Le Parisien. Salvemos Notre Dame y pide la implicación de toda la sociedad, desde particulares hasta empresas, en tomar esa reconstrucción como un proyecto en común. Liberación, refiriéndose a la tarea que queda por delante, califica de tremenda obra la reconstrucción cargada de dificultades y de polémicas. Le Figaro. Atención a esta noticia. Más de 5.000 iglesias vetustas en Francia están en riesgo. Algunas diócesis esperan que el episodio de Notre Dame ayude a salvar sus iglesias. No sé, Andrea, si siniestros como el de Notre Dame se podrían haber evitado destinando más recursos al mantenimiento del patrimonio. Quizás esa es la duda que nos queda a todos. Sí, desde luego que sí. Yo creo que esta tragedia patrimonial se pudo haber evitado al 100% si recordamos que la catedral pertenece al Estado. Entonces es una responsabilidad de Estado el mantenimiento y la seguridad de los monumentos históricos. Es decir, hay un presupuesto de 10,000 millones de euros para este año. Sin embargo, se destina únicamente 300 millones de euros que se deben de repartir entre 40,000 inmuebles. O sea, ¿es esto suficiente? Es la duda que toda esta situación pone sobre la mesa. Un país con tanto patrimonio cultural como tiene Francia, Melissa, quizá la cuestión es ¿cuánto tendría que invertir Francia en su patrimonio? A lo mejor es una pregunta demasiado amplia, ¿no? Claro, lo que pasa es que lo contradictorio y que se dio a conocer justamente cuando sucede esto de Notre Dame es que el tema de las aseguradoras, por ejemplo, hace que nos cuestionemos acerca de, ok, Notre Dame, por ejemplo, no estaba asegurada. Entonces, ¿cuánto tendría que haberse invertido en seguros justamente para que luego la reconstrucción no cueste lo que tenga que costar? Y entonces en ese momento aparece otra nueva pregunta. Aparentemente sería mucho más caro invertir en seguros para los monumentos que hacer toda la inversión para la reconstrucción. Pues no, es decir, los siniestros, como su nombre lo indica, no ocurren todos los días ni a todos los monumentos. Entonces la cuestión de los seguros y de la inversión en el patrimonio tendría que ser mucho más amplia de lo que se espera en ese sentido. Nombraba antes la portada de Le Figaro, más de 5.000 iglesias vetustas en Francia están en riesgo. No sé si quizá el capítulo de Notre Dame puede ayudar a salvar otras iglesias que ahora mismo están en riesgo, Florencia. Sí, de hecho, esa es, digamos que la lección también que ahora nos deja Notre Dame, de qué tan frágil es algo que a veces vemos a diario, que pensamos que todo el tiempo va a estar ahí y no. Entonces ya de hecho hay algunas propuestas de que parte de los fondos también que se están dando, del dinero que se está dando para Notre Dame, se vaya a otras iglesias y monumentos. Ya el gobierno dijo que no, que lo que se da es para Notre Dame, pero creo que de ahí va a relanzar justamente esta concientización para la ciudadanía y para el Estado, las autoridades, que tienen que responder por esas iglesias, estas catedrales y otros monumentos que están igual o peor. También ya lo decían, la Madeleine, que está también en riesgo, también es icónica para París, y otras iglesias, otros monumentos que finalmente están también en riesgo, Carlos.
El gobierno francés acaba de presentar el proyecto de ley para restaurar la catedral en un plazo de 5 años, no exento de polémica. Un texto polémico porque introduce una serie de derogaciones inéditas en obligaciones de protección patrimonial. ¿Es un error la prisa política con la que el presidente Macron ha anunciado 5 años para toda la reconstrucción? Sí, yo creo que es una locura considerar que se puede restaurar un edificio, un monumento que tardó más de un siglo en construirse y intentar hacerlo en 5 años. Yo creo que esto responde más bien a una agenda política, a un calendario político, que es el de los Juegos Olímpicos del 2024, pero yo creo que intentar construirlo en 5 años es tener una incomprensión total de lo que es el monumento y el estilo artesanal que es el gótico. Sobre todo cuando ni siquiera se ha dicho cómo se va a reconstruir. O sea, no sabemos de qué manera, no sabemos, ya dijo que va a haber un concurso internacional, ok, no sabemos aún qué es lo que va a construir. Entonces, ¿cómo dices que en 5 años vas a poder hacerlo, no? Yo creo que se adelantó. Y más bella. Y más bella también. Que también eso es la fue una polémica. respuesta que, bueno, viene muy al estilo de Macron y es una respuesta bastante arrogante, más bella de lo que ya se tenía, de lo que ya es Notre Dame y de lo que ya representa Notre Dame. Y lo que tú dices es absolutamente cierto. ¿Cómo la vamos a reconstruir si no sabemos cómo? Y también no se ha tenido en cuenta, ok, está perfecto que tengamos en cuenta lo que digan los arquitectos y los ingenieros sobre lo que se va a reconstruir, pero también hay que pensar la gente, los parisinos, la gente que lo disfruta, ¿qué quiere? ¿Qué espera de la reconstrucción de Notre Dame? Hay que darle también la palabra al pueblo para que diga también qué espera de una nueva puesta en escena de la iglesia. Y a partir de esto que comenta mi compañera Melissa, otro gran debate apasionante que circula ahora por los medios franceses es: ¿esa reconstrucción debe ser una copia tal cual era Notre Dame o debe incluir elementos del siglo XXI? Hay que hacer una Notre Dame más moderna. Es un debate que apasiona a los parisinos. Sí, de hecho ya hubo una recién encuesta de YouGov que hizo para The Huffington Post que decía que cada dos de los entrevistados dice que prefiere que se quede como antes, ¿no? Que sea una copia tal idéntica. cual. Exacto. Hay quienes dicen, bueno, sí idéntica en el sentido de que vamos a preservar la aguja que hizo Viollet-le-Duc, pero no que sea obviamente el mismo material. Además de que no se puede reconstruir el mismo tal cual porque los árboles, los robles con los que se construyó ya no existen, ¿no? Lamentablemente el edificio ya quedó marcado por nuestra época. Tenemos una catedral mutilada el día de hoy, entonces lo que hagamos a partir de ahora como sociedad del siglo XXI y las decisiones y el camino de restauración que sigamos, pues va a marcar el futuro de la catedral en los años por venir. Yo considero que se deben de respetar los fundamentos de la restauración, respetar la historia y la memoria, la memoria histórica y, bueno, yo creo que sería arriesgado darle un toque moderno a este monumento histórico. Vamos a sacar este debate para llevarlo a otros países que no son Francia. Por ejemplo, España ha recortado en una década un 90% de su inversión en la conservación de catedrales. Un 90%. Lo contaba El País la semana pasada. En épocas de recortes, de vacas flacas, esta partida, la del mantenimiento, que forma parte de la cultura, del legado que tenemos todos, ¿no hay poca conciencia respecto a ello? ¿La política enseguida va a recortar de esto, Melissa? Pues lo que pasa es que, mira, yo personalmente considero que hay hoy un tema de contradicción enorme y es que justamente cuando sucede un siniestro con algún tema del patrimonio, cuando tenemos festivales internacionales en los que queremos mostrar la cultura de nuestros países, sea la cultura material o el patrimonio material o inmaterial, ahí sí invertimos y ahí sí hacemos todos los esfuerzos y creamos todas las delegaciones para tener una buena representación de nuestros países, pero solamente cuando eso sucede. Cuando eso no sucede o cuando uno de estos episodios no está al frente, ¿qué pasa? Que la cultura y el patrimonio terminan siendo el último renglón de prioridades en las agendas de los gobiernos. Entonces también tendríamos que buscar una alternativa para que una entidad supranacional, como la UNESCO, por ejemplo, intente velar verdaderamente por el patrimonio y que sea una cosa permanente, no algo de episodios muy puntuales. ¿Este debate está en sus países, en México, en Colombia?
Sí, bueno, en México Valencia. particularmente sabemos, bueno, recientemente hubo un sismo, ¿no? Hace 2 años y fue también a través de ese sismo que otra vez se hizo conciencia, otra vez de una desgracia que se hizo conciencia de la importancia que tiene, que hay que preservar el patrimonio histórico. De hecho, hubo varias iglesias, varias catedrales también que sufrieron algunos daños y por supuesto el tema principal en México es la Catedral Metropolitana que está en el Zócalo, que lleva 20 años que tiene trabajos de renovación. ¿Por qué? Porque se está hundiendo la catedral y otros edificios históricos justamente en el centro. Andrea. Sí, las joyas arquitectónicas en México se están hundiendo porque hay que recordar que la Ciudad de México y la zona metropolitana se fundó en un lago. Entonces, esta superficie es blanda y tiene muchos mantos acuíferos. Entonces, las estructuras tan pesadas, después del 1600 que están construidas en México, pues han llevado un hundimiento que no es uniforme, lo que provoca que haya fisuras porque las partes se hunden a diferentes niveles. Entonces, es una situación... Un debate que también peligrosa. está en Colombia, imagino, Melissa. Sí, por supuesto, y que atraviesa también la ciudad en sí misma. Por ejemplo, la ciudad de Cartagena, con su muralla es un tema patrimonial y pues atravesado también por obviamente la frecuentación turística puede generar muchísimos problemas, pero también si lo miramos, este tema se extiende también al medio ambiente. Los recifes coralinos tienen la protección y bueno, ¿qué se está haciendo al respecto? También, es decir, esto pasa por edificios, como por temas de medio ambiente, como por las mismas ciudades en sí mismas. Efectivamente es el otro ángulo. ¿Hasta qué punto la masificación turística global es un peligro para preservar nuestro patrimonio? Sí, bueno, eso en México lo vemos muchísimo, sobre todo no tanto con la época colonial como en el caso de la catedral, sino con la época prehispánica. Tenemos muchísimas pirámides, ¿no? Aztecas, mayas, y que han sido degradadas justamente por este aflujo enorme de turistas, pero no solamente eso, sino porque no se cuida realmente justamente estas joyas del patrimonio para que los turistas no hagan ningún tipo de daño, ¿no? En México pasó con una pirámide con Chichén Itzá, que hasta que no la grafitearon y no rayaron la piedra, no se estableció un perímetro de seguridad y desgraciadamente no hay una medición, ¿no? Una medida realmente de cuánta gente viene cada año para que pueda conservarse la misma historia. Aquí ahorita en Notre Dame lo estamos viendo también, ¿no? Que es el edificio o el monumento 13 histórico millones al año. más visitado en Europa. Casi exactamente. Nada, casi nada. ¿No? Me van a permitir en este momento que despida de los telespectadores de France 24. Nosotros vamos a continuar debatiendo sobre esa complicada relación entre política y patrimonio aquí, en Primera Plana. RFI, la